Hola, hoy comentaremos la película Cónclave. Haremos un acercamiento analítico desde una perspectiva del cristianismo católico sobre las distintas dimensiones y variables que aparecen en esta película o cómo ella, a partir de la trama de los personajes, proyecta lo que considera o la perspectiva, la idea que tiene sobre el cristianismo católico. Esta película Cónclave ha causado distintos debates, reflexiones en los distintos lugares, ¿no es cierto?, del mundo donde ha sido proyectada. Es una película del 2024 que es candidata a una serie de premios Oscar, entre otros su protagonista, que en verdad hace una excelente actuación. Más bien nos centraremos en la temática, antes, ¿no es cierto?, que consideraciones más bien técnicas o cinematográficas, que también haremos alusión. No haremos ningún spoiler ni adelantaremos la trama, por lo tanto pueden ver con tranquilidad este video, puesto que no se develará, ¿no es cierto?, ni la conclusión, ni una serie de momentos, ¿no es cierto?, que hacen esta película de cierto atractivo. El núcleo argumental de la película, el guión, se basa o comienza con la muerte del pontífice en ejercicio. En verdad es un pontífice ficticio, en ningún minuto la película deja en evidencia quién podría tratarse, aunque uno podría especular que es el actual Papa Bergoglio Francisco. Una vez producida la muerte del Papa, queda la sede vacante, que más bien el término técnico, es decir, necesita la Iglesia Católica encontrar un nuevo líder para la cristiandad mundial. Esto está totalmente ya predefinido, ¿no es cierto? Hay una reglamentación que se llama Constitución Apostólica, donde están referidos los pasos, quienes participan. Le corresponde, ¿no es cierto?, en un lapso de 15 días, el cardenal, es decir, el más antiguo de los cardenales, convocar a todos los cardenales elegibles y que puedan a la vez elegir al nuevo Papa del mundo, y todos deben concurrir hasta el Vaticano para reunirse en una reunión secreta, aislado del exterior, ¿no es cierto?, para no tener más influencia que los intereses espirituales de la Iglesia. Son aproximadamente en la actualidad cerca de 139 cardenales. Para la película, ¿no es cierto?, más bien la película, si mal no recuerdo, menciona unos 120. Todos deben tener la edad inferior a 80 años y pueden ser, así como ser elegibles, lo que se denomina los candidatos papábiles. En general la prensa antes especula sobre quiénes podrían ser los favoritos. La Constitución Apostólica define esta reglamentación, por lo tanto la película representa muy bien ciertos momentos que se deben dar en la elección del nuevo Papa, puesto que esto está reglamentado, es una ordenanza, un ordenamiento surgido desde el papado de Juan Pablo II, con algunos otros momentos o reformas menores que se le hicieron hasta el papado del cardenal Ratzinger, Benedicto XVI. Si bien, como toda institución, más allá de la Constitución, más allá del reglamento que ordena esta votación, hay un trasfondo, hay un tras bambalina, hay un momento que ninguna constitución, ningún ordenamiento, ¿no es cierto?, de ninguna institución puede definir o predefinir o conocer en ocasiones, que es las negociaciones, los tratamientos que se hacen, los conciliábulos que se reúnen, ¿no es cierto?, para elegir una u otra tendencia. Aquello, ¿no es cierto?, la película se da una libre licencia, y en verdad la trama está centrada en este tipo de negociaciones. Es decir, el director de la película especula sobre cuáles son las formas que adquiere esta negociación. Desde esta perspectiva, la película tiene un carácter como de suspenso, muy ayudado por la fotografía, excelente fotografía, y por la música, que marca cada momento como si fuera en verdad una película de increciendo suspenso. Esta misma, ¿no es cierto?, está basada, o estas negociaciones, los diálogos, el guión está basado en una novela de Robert Harris,
es un novelista bestseller muy leído en el mundo que en general construye novelas tomando bases históricas reales, algo que se denomina también novelas históricas, que están muy de moda, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, Estados Unidos y también Europa. El núcleo de la película se organiza en torno a los cardenales principales que tendrían opciones de ser papas, y cada uno de estos viene a representar una tendencia existente al interior de la Iglesia Católica según el director. Entonces allí veríamos representado a lo menos tres tendencias. Una liberal progresista, que vendría a representar a aquellos cardenales que quieren mantener la tendencia o el gobierno papal del pontífice recién muerto y del cual hay que buscar un sucesor. Otros cardenales que podrían venir a representar una suerte de conservadurismo compasivo, es decir, que siendo conservadores aceptan o incorporan ciertas tendencias del liberalismo más bien progresista, y una tendencia nítidamente conservadora definida en la película como contraria a todas las creencias del grupo anterior o de los conservadores compasivos y de los liberales progresistas. Estos últimos, los conservadores, creerían en una especie de guerra religiosa contra la modernidad y las ideas de la modernidad. Estas tres tendencias, ¿no es cierto?, están representadas en estos cardenales que, de acuerdo a la película, negocian, hacen reuniones para lograr que su candidato logre acceder al papado. Como ya les señalé, la intriga está muy bien desarrollada, parece una película de suspenso, pero es toda una ficción especulativa desde un punto de vista del director. Hay que considerar que la Iglesia Católica es una institución milenaria, es decir, tiene más de 2000 años y tiene una proyección universal, es decir, es una de las religiones institucionales más grandes del mundo y de la mayor cantidad de fieles. Por lo tanto, lo atraviesan una serie de preocupaciones de sumo complejas sobre su propia organización, sobre la contemporaneidad y sobre su proyección al futuro. Por lo tanto, temas como la proyección geopolítica de la propia Iglesia, la proyección del propio catolicismo, es decir, dónde está más fuerte, dónde está más débil. No es lo mismo hablar del catolicismo en Europa, ¿no es cierto?, donde cada vez más bien corresponde a grupos minoritarios, que la fuerza que tiene en ciertos países de Sudamérica o en países de Asia e inclusive en sectores de África. La película reduce la discusión a los temas que le interesan más bien al público europeo y norteamericano y subsidiariamente al público latinoamericano, es decir, el rol de las mujeres al interior de la institución eclesiástica, la relación de la Iglesia con los grupos minoritarios y la forma de integrar o no a lo que se denomina las diversidades de género. Es decir, el debate, ¿no es cierto?, y la representación de cada una de las tendencias representadas en estos cardenales evoca, ¿no es cierto?, o alude a estas tres tendencias que tendrían más bien que ver con una pugna de tipo cultural. Es como que si se proyectara al interior de la Iglesia los debates ideológico-culturales que ocurren en la esfera pública de los diversos países. La película es una película de una temática ficcionada, de suspenso, muy bien acompañada por la música y por la fotografía. Desde un punto de vista de si queremos ver una película de suspenso, está muy bien lograda, las actuaciones son excelentes, sobre todo las del cardenal, los de los cardenales y sobre todo el del cardenal decano, que es el que convoca a la elección y sobre se centra toda la trama. Si bien desde un punto de vista también hay una excelente fotografía y una más bien cercana representación de lo que viene a ser arquitectónicamente el Vaticano. No obstante, desde un punto de vista de la realidad, de las discusiones o de las conversaciones al interior de la Iglesia, de los debates que la atraviesan, de los detalles técnicos de la liturgia, la película se toma una serie de licencias que no se corresponde con la realidad propiamente tal de lo que viene a ser el orden eclesial. Por ejemplo, ¿no es cierto?, aparece lo que se denomina la figura de un cardenal in pectore como, ¿no es cierto?, incorporado de suyo al colegio cardenalicio,
cuando en la práctica eso no puede ocurrir, puesto que debe concurrir una serie de mecanismos legales para que éste pueda ser tanto elegido como poder elegir. Si usted quiere ver una película de ficción, de suspenso, atrayente, bonita música, bonitas actuaciones, pero también teniendo siempre en claro que es más bien una ficcionalización, en ocasiones alejada de lo que es la dinámica propia de una institución tan antigua e importante como la Iglesia Católica Universal. Nos vemos entonces en un próximo video y espero que esto le haya aportado una claridad al momento de optar por ir a ver la película y elegir o comprenderla de mejor manera. Hasta luego.